estaba en el hemisferio sur, creo que estaba en Sudáfrica. Y claro, aquí se comunicaban por cartas. Pero cartas que podemos imaginar que en la Segunda Guerra Mundial y en la otra punta del mundo podían tardar meses en llegar. Sin embargo, Tolkien escribe casi a diario. Y es curioso pensar cómo cuando la primera carta de Tolkien le llegó a Christopher Tolkien, es posible que él ya hubiera acabado de contar lo que ahora vais a ver. Esto lo podéis saber con letra muy pequeña, pero lo leo. Lo que os he contado. El 3 de abril, Tolkien dice: he vuelto a revisar la historia. Bueno, porque es año impar, 4, no hay ningún problema, se puede curar. 2 días después dice: me he embarcado seriamente en un esfuerzo de acabar el libro y me he estado costando más bien tarde. Ha sido necesario reescribir e investigar mucho. Unas pocas páginas a cambio de mucho sudor. Pero en este momento se encuentran con Gollum al borde de un precipicio. 8 días después, Tolkien dice que el día anterior ha leído el capítulo reciente y que ha comenzado otro. Tolkien tiene un grupo literario que se llama Los Inhumanos y en el que están, entre otros y sobre todo, que es el más conocido, C.S. Lewis. Entonces podéis imaginar cómo Tolkien leía pues al día siguiente, con las hojas todavía calientes, digamos, a sus compañeros, profesores de Oxford, fumando en pipa, con cerveza en la mano, la mitad dormidos, imagino, el capítulo que acababa de escribir, ¿no? Todos estos fragmentos son fragmentos de las cartas que Tolkien le escribe a su hija. 5 días después dice: espero ver a C.S. Lewis y a Charles Williams mañana por la mañana y leerle mi próximo capítulo. Hay que imaginar esto sobre el pasaje de las Ciénagas de los Muertos y la proximidad de las puertas de Mordor, que ahora tengo prácticamente terminado. Unos días después, el 25, escribe que el capítulo ha sido aprobado. Ahora he completado un tercero, las puertas de la tierra de las sombras. Pero esta historia nos sorprende, y he hecho ya 3 capítulos cuando en realidad solo ha sido uno. Al día siguiente escribe que necesita saber cómo se dice un conejo. 4 días después añade que piensa soltar un buen elefante de tamaño prehistórico. Y apenas una semana después dice que tras leer 3 días antes el capítulo nuevo, se ocupa del siguiente y lo lee a C.S. Lewis y a Williams, el 11 de mayo. Da cuenta que llevamos un mes, todo está ocurrido en solo un mes. En este capítulo aparece un elemento nuevo, y es Falborn. Hijo de Ambor. Cuando los apresan los montaraces y los llevan a esa cascada y tal, Falborn empieza a interrogar a Frodo y a Sam sobre Boromir y sobre qué le ha pasado y tal. Entonces Tolkien empieza a pensar: ¿quién puede ser este capitán de Gondor tan preocupado por la historia después del vestido de Boromir? Su hermano. Entonces no se puede llamar Falborn, se llamará Faramir. Y escribe el 6 de mayo: ha aparecido un nuevo personaje. Estoy seguro de que no lo inventé, ni siquiera lo quería, aunque me gusta, pero sencillamente se presentó caminando por los bosques visibles. Faramir, el hermano de Boromir, y está demorando la catástrofe mediante un montón de material acerca de la historia de Gondor y Rohan. Pero si se prolonga demasiado, gran parte de lo que le concierne tendrá que ser trasladado a los apéndices, donde ya han ido a parar algún fascinante material sobre la industria del tabaco de los hobbits y las lenguas del oeste. Ya, el prólogo no le cabe en el prólogo todo lo que saca Tolkien, sino que tiene que hacer unos apéndices. Y el 15 de mayo pudo leer el siguiente capítulo. La historia está avanzada, aunque el desenlace no va a ser tan rápido como Tolkien creía. Tolkien llega a Cirith Ungol, el antro de Yalagaña, ¿recordáis? Donde Frodo aparentemente muere. Y Tolkien dice el 12 de mayo: aquí estamos ahora, a la vista de Minas Morgul. El 21 de mayo escribe: todo lo que había esbozado o escrito resultó de poca utilidad, pues los tiempos, los motivos, todo ha cambiado. El día siguiente dice: trabajé muy duro en el capítulo, resulta un esfuerzo agotador, especialmente por aproximarse el punto culminante y verse uno obligado a mantener la tensión. Ocurre algo, y es que, y Tolkien lo sabe, es que se aproximan los exámenes.
¿Vale? Entonces Tolkien va a tener que dejarlo. Entonces quiere dejarlo en un sitio en el cual, bueno, pues haya acabado esa parte de la historia para que él vea que está lanzado, pero que al mismo tiempo tenga un final, ¿no? El 31 de mayo lo ocupé en desesperados intentos por llegar a una pausa conveniente en el anillo, la captura de Frodo por los orcos en los pasajes de Mordor, antes de verme obligado a interrumpirlo por causa de los exámenes. Lo hace, pero cuando las puertas de Kingsford se cierran ante Sam, Tolkien vuelve a detenerse y él mismo dice que había metido al héroe en tal situación que ni siquiera un autor podría liberarlo sin grandes trabajos y dificultades. Entonces Tolkien deja la historia ahí y como está lanzado y todavía le queda algo de tiempo antes de los exámenes y se ve con mucha confianza, bueno, decir que esta parte, aparte de hermoso el seguimiento de cómo él va contando esto, Tolkien dice que los últimos capítulos a C.S. Lewis los aprobó con un fervor inusitado. El último capítulo le impresionó al punto de derramar lágrimas, de modo que la historia parece mantener su altura, dice Tolkien con ese bienestar de profesor inglés. Entonces Tolkien, como digo, dice, bueno, seguimos en el quinto libro y sigo contando la historia, no la parte de Frodo, sino la parte que me he dejado antes de la Compañía del Anillo y todo lo que ocurre en Gondor, Minas Tirith, etc. Pero no es lo mismo. Tolkien empieza el 10 de octubre, después de los exámenes, y el 25 de octubre ocurre una cosa, que es que le sigue escribiendo a su hijo, esto es gracioso, le transcribe una carta que le hace poner a escribirse. Un niño de 12 años le dice: estimado señor Tolkien, acabo de leer su libro El Hobbit por 11ª vez y quiero que sepa que es un libro el libro más maravilloso que haya leído nunca. Si ha escrito otros libros, ¿me enviaría por favor sus títulos? Y Tolkien dice: la madre lo parió al niño ese. Como estudio no fue, me lo voy a pulir. Claro, Tolkien no tiene nada que enviar. Y esto es lo que le hace volver a escribir. Tolkien está en la parte de Sagrario, después de, justo antes, previo a la batalla del abismo de Helm, pero Tolkien no se aclara con los tiempos. Escribe 9 versiones de ese capítulo, pero 9 versiones que no le gustan, porque al final desecha esa parte de la historia y decide esbozar 6 esbozos del resto del libro, pero al final no sigue ninguno y lo abandona, porque la historia no le cuadra. En marzo del 45, es año impar, hemos dicho que hay años impares, le dice a Stanley que el libro está dividido en 5 partes de 10 o 12 capítulos cada una y que 3 semanas de dedicación a tiempo completo bastarían para terminar la obra. ¿Qué pensáis? ¿Tuvo esas 3 semanas? Tolkien no volverá a retomar la historia hasta 15 meses después. En julio del año 46 Bien. Entonces, Tolkien comienza el libro 15, o sea, el libro quinto, y el 21 de julio dice: espero después de esta semana poderme escribir realmente. Y el editor pensaba 2 cosas: yo también, o a lo mejor, y a mí que me cuenta, que estamos desde, digamos, 8 años así, 7 años así, me estás contando. Bueno, el caso es que el 7 de diciembre añade que se halla en los últimos capítulos, es decir, que ha avanzado este quinto libro, que él pensaba último, bastante. Completa la copia número 15 del capítulo de Sagrario, que había iniciado 2 años antes, y parece que la historia más o menos consigue avanzar. Hay un cambio muy significativo, que es que cuando es sobre la daga de Rivendell, Arwen todavía no existe. Cuando los montaraces, antes de la batalla de Minas Tirith, se encuentran con Aragorn, llevan un estandarte plegado. Dice: Halbrand, su jefe, llevaba un alto bastón, en cuyo extremo parecía haber un gran estandarte, pero estaba enrollado y cubierto con una tela negra, atado con muchas tiras de cuero. Ese estandarte es, en realidad, el estandarte que teje Arwen.
para algo, solo que Tolkien no lo sabe. Y cuando Tolkien menciona que lleva saludos de la dama de Rivendell, sin saber quién es la dama de Rivendell, pues de repente dice, es Arwen, que tampoco se llamará Arwen primero, sino que se llamará Finduilas, que es un nombre de Silmarillion que le importa que luego desecha. Entonces, lo bonito es pensar que en el momento en que se despliega ese estandarte en los campos del Pelennor, es el momento en el que Arwen nace para la historia. Y la conversación entre Denethor y Faramir es muy distinta al principio. En la primera versión dice Denethor: no me juzgues con dureza, hijo mío, ni pienses que soy duro. Y termina deseando que su hijo Boromir fuera tan fuerte de corazón como tú, e igual de honrado. No tiene mucho que ver, ¿no? Al poco tiempo, después de hacer borrador, Tolkien escribe esta nota: hay que cambiar la temprana conversación de Faramir con su padre y los motivos. Denethor tiene que ser duro. Debe decir que deseaba que Boromir se hallara en Genez Anun, porque él habría sido leal a su padre y le habría llevado el anillo. Faramir dolido, pero paciente. Luego Denethor debe estar absolutamente a favor de mantener los Gilead, como hizo Boromir. Esto no solamente será más verdadero que la situación anterior, sino que explicará el derrumbamiento de Denethor cuando se vuelven con Faramir moribundo. Esto es lo que ocurre en la cabeza de Tolkien. Tolkien, el 7 de diciembre, termina el libro quinto y dice: todavía espero terminar a la brevedad mi magnum opus y mostrársela dentro de poco o antes de enero. ¿Qué creéis? Que se la mostró antes de enero, ¿verdad? Por supuesto que se la mostró antes de enero. Hemos dicho que los años impares no sirven, ¿no? El año 47 fue un año muy productivo para la redacción.